en ponerlo en agenda. Entendemos que para este año en curso, en algún momento será discutida esa ley y se le buscará un punto intermedio, porque en verdad es un punto intermedio que elimine el mercado negro del negocio. Así es, el propio presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, el senador por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, también se había referido a este tema en la legislatura correspondiente al periodo agosto-noviembre del año pasado, y decía que estaba haciendo un estudio para someter un anteproyecto de ley de modificación de la ley 57-96 que establezca un monto racional y que establezca una sola exoneración durante el periodo, pero no una exoneración cada 2 años, porque lo mismo resulta muy oneroso para el fisco. Bueno, en verdad si ves estos legisladores entonces tendrían 3 exoneraciones, porque son 6 años. 6 años, sí, eso te decía que estos tienen el privilegio de que van a beneficiar de 3 exoneraciones. Y esas exoneraciones, Hilario, no son de vehículos utilitarios. ¿Y qué ocurriría con la parte de que no se puede legislar a favor de uno mismo? Bueno, porque eso indica que hay concusión, que hay prevaricación. Pero en este caso, como es para reducirse privilegios y para hacer que esos privilegios estén más a tono con lo que son las políticas públicas racionales de austeridad que se ha venido aplicando desde el Ejecutivo, yo creo que esto haría muy bien al Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo además ha estado sometido al fuego cruzado de lo que es el barrilito. Y por lo menos dar un gesto de desprendimiento y de que actúan con racionalidad y con equidad, estableciendo por lo menos una sola exoneración por periodo. Sí, si te das cuenta, el mucho más suave que los demás poderes del Estado, por las iniciativas que han hecho con la parte de las licitaciones públicas, en especial lo de las obras de escuela. Ya conozco varios ingenieros allegados a mí que se han sacado obras de 50, 70 millones de pesos, que al final del día permiten que una pequeña economía se desenvuelva a través de ese ingeniero que tiene su arquitecto, su maestro constructor, la ferretería donde prefiere comprar, etcétera, en vez de mantener sobre 2 o 3 grupos el manejo de toda la infraestructura del país. No, Hilario, decíamos que hay un claro interés y una clara motivación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de someter a sus actos a lo que es el escrutinio de la legitimidad y de la racionalidad, y que este sería un gesto que haría el Poder Legislativo para ponerse a tono con lo que es el comportamiento de los otros poderes del Estado. Amigos televidentes, continuamos en breve con nuestro próximo segmento. Siguiendo con los temas del ámbito judicial, Hilario, se ha suscitado una polémica en la opinión pública y en los medios de comunicación por el interés mostrado por el Procurador General de la República, que fue secundado posteriormente por el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fidi Aristi, de que la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es un órgano adscrito a la Presidencia de la República, pase al poder, a la Procuraduría General de la República. Básicamente a la coordinación de la Procuraduría. Sí, esto ha suscitado muchas opiniones, una a favor y otra en contra. El doctor Marino Vinicio Castillo se pronunció contra esta decisión, estableciendo que son intenciones del Procurador General de la República de querer abarcar su ámbito de acción por razones de carácter político. No, y sí, el temor al cambio es uno de los principales problemas que tiene toda sociedad. Y en este caso es un asunto que no merece mucha discusión, porque ya la Constitución establece que debe pasar al órgano más allegado a él. Y esta es una situación que no se está viendo solamente con el control de drogas. Hay otras instituciones donde tú tienes secretarios de Estado, directores con rango de secretario de Estado, que se les dificulta tener que pasar a una dependencia de un ministerio y quizás estar coordinado por un viceministro, que a su entender debería estar por debajo de él. Pero es que la reestructuración que trajo la Constitución y una ley orgánica que fue aprobada hace poco. La ley orgánica de la administración pública forza y ordena a que toda entidad eventualmente termine dependiendo de un ministerio. Así es, efectivamente la Constitución de la República fortalece lo que es la noción de vínculo de tutela, claro, que debe existir entre una dependencia de menor jerarquía y la institución superior, sea un ministerio
o sea, la Procuraduría, que es el equivalente al Ministerio de Justicia de un país. Y también, tal como tú estableces, hay direcciones generales que se abstienen un poco de estar bajo la subordinación jerárquica de un ministerio. Y eso lo vimos aquí durante mucho tiempo con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Al ser agencias del gobierno que recaudaban, que manejaban recursos y se le dotó de una ley de autonomía financiera y presupuestaria, estas instituciones entendían que no tenían por qué despachar con el secretario de Finanzas, posteriormente el ministro de Hacienda, y que tenían tanto poder con el ministro de Hacienda. Pero lo que es una aberración de interpretación de roles. Pero y el caso de la lotería, por ejemplo, que en verdad lo que es un fondo. Así es, del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda, pero siempre tuvo una preponderancia bastante fuerte, donde el que era director de lotería eventualmente tenía más poder que muchos secretarios de Estado de la época. Ahora, hay sectores que dicen que si la Dirección Nacional de Control de Drogas es un órgano que despacha directamente con el presidente de la República y que depende de la presidencia de la República, de ponerlo a depender de la Procuraduría General de la República, si eso no entraña una fragilización de la institución como tal. Bueno, en verdad aquí lo que tú buscas es fortalecer el derecho, porque en manos del procurador, que es un civil, tú tienes la persecución de la delincuencia. Nosotros no podemos poner en manos de militares la persecución de delincuencia, porque es una actividad de civiles, aunque sea la parte ejecutoria, sean militares o policías. Ni siquiera la guerra en nuestro país está manejada, o por lo menos la decisión de ir a la guerra y de tomar decisiones en contra de un país u otro, está manejada por militares. Entonces, sí, la decisión política de ir o no a una guerra. Claro. La estrategia de seguridad nacional, lo que son los grandes ejes estratégicos, son definidos por una autoridad de carácter civil, no por una autoridad de carácter militar. Totalmente, y en verdad la guerra es el fracaso de cualquier tipo de democracia, vamos a decirlo así. Bueno, Hilario, esperemos que entonces se avance en ese sentido, si eso viene a fortalecer lo que es la institucionalidad y si viene a fortalecer lo que es el combate y la efectividad de este combate contra un flagelo que ataca a la sociedad dominicana, como es el flagelo del narcotráfico y su secuela de crímenes y de hechos delincuenciales que se han puesto de evidencia en estos días. A eso hay que agregarle el hecho de que una mejor coordinación entre el Ministerio Público y control de drogas permitirá mejores acusaciones. Y no solamente que se limite el control de drogas a capturar el delincuente, capturar la droga, y entonces si no llevan un proceso bien fundamentado, un juez, por más que quiera aplicar la ley, no tendrá otra opción que dejar libre a la persona que fue sometida por falta de coordinación. Sí, porque pareciera ser que los órganos policiales y militares son muy efectivos en lo que es la acción, en lo que es la persecución de los criminales y de los autores materiales de los hechos, pero en la instrumentalización de los expedientes, en la búsqueda de la prueba, en la articulación de la prueba, parece que hay debilidad. Y sobre todo hay que poner énfasis en esta parte porque el Código Procesal Penal establece un sistema procesal penal fundamentado en la prueba técnica, no en la íntima convicción del juez. Si te das cuenta hay un punto, quedándome dentro del tema pero saliéndome algo, y es que el control de drogas no le ha puesto atención a la parte estadística y tratan siempre de hacer ver al público y a los gobernantes que cumple con su función por la cantidad de personas que arrestan, pero no por la cantidad de delitos que previenen. Si ellos tuvieran estadísticas que dijera, bueno, en tal lugar, tal sector, tenemos un 5% de delitos relacionados a drogas, pero en tal tenemos un 80% de delitos relacionados a drogas, y tú lo comparas y lo contrastas con el año siguiente y dices, bueno, en el que teníamos 85 lo reducimos a 60 en un año de trabajo, y el otro lo hemos mantenido por debajo de 5%. Es una lástima que esto no se haga, Hilario, sobre todo porque el tema relativo al combate de la droga tiene las dos dependencias, tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la parte de combate, la parte operativa, y tiene el Consejo Nacional de Drogas, que es lo que trabaja en la parte de la política de prevención de la droga. Claro. Y ese consejo debería tener estadísticas que le permita a la ciudadanía saber cuáles han sido los resultados de la política de prevención que ha llevado a cabo en las escuelas, en los barrios, en la provincia y en los municipios, en las comunidades. No, y ahí es que viene la información tan valiosa. Ahora, coordinando todas las fiscalías barriales,
cualquier departamento policial, cualquier departamento de control de drogas, si entre todas esas unidades se intercambia información, si cuando la gente va a hacer alguna denuncia se mantiene archivado y llega a un centro de información, tú vas a poder identificar que, bueno, esta acción fue a través de este mecanismo, implica que había droga envuelto. Tú sacarás conclusiones de dónde o cuáles son los puntos donde más droga, delitos por droga se efectúan, pero no solamente eso, tú le podrás decir a la población, mira, este año, este era el lugar más difícil, pero un año posterior nosotros reducimos los delitos por droga en un 10-15%. Así es, Hilario. Otro tema que ha estado en la agenda pública esta semana es la renuncia del director del DPCA, de la Dirección de Persecución de la Corrupción, el licenciado Toniel Bonilla. Bueno. Sin duda alguna, el licenciado Toniel Bonilla había venido confrontando dificultades con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a raíz del cambio, la designación de Domínguez Brito por el doctor Radamés Jiménez, que había sido el procurador que había estado a cargo de la Procuraduría en los últimos 6 años. Y claramente había una línea política diferente de Domínguez Brito a la que había aplicado Radamés Jiménez. Y esta diferencia de aplicación de política pública trajo algún tipo de diferencia con el titular que lo había sido durante la gestión de Radamés Jiménez. Y era evidente, por ejemplo, el Procurador General actual había ordenado la reapertura de procesos de corrupción que habían sido ordenados su archivo por Otoniel Bonilla. Y en un caso que parecía una contrariedad, Otoniel Bonilla estaba obligado de comparecer ante los salones de la Suprema Corte de Justicia a jugar un rol en expedientes donde él había archivado por el criterio que sea, pero era contraproducente que se había ordenado el archivo, entonces tuviera que actuar bajo la nueva política que era de reaperturar esos expedientes. Oye, fue una situación muy difícil para el ex procurador, puesto que las acciones básicamente lo desautorizaban como procurador de anticorrupción, porque con el nuevo procurador general diciendo, bueno, esa decisión de esa forma no está acorde con nuestra nueva política, básicamente desautorizaba las decisiones que él había tomado y le dificultaba mantenerse en el cargo. Así es, y no obedece a razones de carácter personal, no creo, Hilario, sino a razones de carácter institucional y de aplicación de política pública. Otoniel Bonilla es una persona muy decente, es una persona honesta, nadie puede acusar a Otoniel Bonilla de haber cometido actos de corrupción ni de ser un irresponsable durante el periodo que actuó como director de la Dirección de Persecución de la Corrupción. Probablemente a veces lucía mucho más enérgico y quería ir mucho más lejos que lo que la circunstancia política y lo que se denomina como el criterio de oportunidad político le permitía ir. Bueno, no podemos negar, Julio, que eso es una posición poco envidiable, porque es bastante difícil uno poder equilibrar la persecución de la corrupción dentro de un gobierno que fue el que te designó, y atacar a cualquiera de esas personas, estamos hablando de directivos, alto directivo, no solamente del gobierno, sino del partido en poder. Entonces, son posiciones sumamente difíciles, es hasta recomendable ni siquiera tomarla. Yo le deseo mucha suerte al que vaya a aspirar a esa posición. Sí, la verdad, Hilario, que es difícil, porque cualquier investigación que se haga genera dificultades, porque son generalmente miembros de un mismo partido político. Claro. Y se atribuye a que son acciones de una corriente que busca desprestigiar a otra corriente, o de un individuo que busca desprestigiar a otro individuo, y sin embargo no es así. Lo que debería en lo adelante establecerse es un criterio diferente para el nombramiento de un fiscal, o quizás esas atribuciones, modificar el decreto que la crea, ponerlo a cargo del defensor del pueblo, que el defensor del pueblo no es nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, claro, sino escogido de una terna del Congreso Nacional, que tiene mayor legitimidad y tiene mayor independencia para poder actuar cuando entienda que hay elementos suficientes que comprometen la responsabilidad de un funcionario del gobierno en un acto de corrupción. Sí, no, la verdad que esa posición es, en pocas palabras, el brazo armado del gobierno de turno, y difícilmente podrá